Sefer, de libros y autores. Es una alegría volver a hablar con Isaac Naón Serfati. Hola, Isaac. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tener un nuevo libro tuyo. Ya hablamos aquí en Radio Sefarad cuando presentaste la novela que escribiste con Meir Magar, La conjura del esplendor, y ahora nos llega Escritos familiares. Isaac, un libro, como nos decías antes de empezar a grabar, muy personal. Sí, es un libro que recoge crónicas, que recoge artículos que reflejan un poco lo que ha sido mi vida como judío, nacido en Marruecos, judío sefardí, nacido en Marruecos, que vivió en Venezuela y que, digamos, pretende de alguna manera resumir lo que significa esa experiencia, ¿no? La experiencia del inmigrante, la experiencia de la persona que tiene que descubrir un nuevo mundo de alguna forma. Y quise en estas crónicas, en estos artículos, de alguna manera reflejar eso, ¿no? Una historia, como dices, muy íntima, muy tuya, pero que contándola también cuentas de alguna manera la historia de muchos judíos que nacieron, muchos judíos sefardíes que nacieron en Marruecos. Efectivamente. Como sabes, Venezuela fue en un momento un punto de atracción para muchos judíos de Tetuán, de Tánger y de otras zonas de lo que se conocía como Marruecos español, efectivamente. Y ahí se creó una comunidad vibrante, una comunidad que no solamente, digamos, ofreció mucho apoyo a los que llegaban, sino que también ha ejercido un gran papel en conservar la memoria y la lengua de los judíos sefardíes de Marruecos. Y yo, de alguna forma, digamos, quise contribuir a ese trabajo que se ha hecho desde la comunidad sefardí de Venezuela para rescatar esa memoria. Y por eso muchas de esas crónicas se refieren, por ejemplo, a la jaquetía, a esa forma tan particular que nosotros los judíos de Marruecos tenemos de hablar lo que se conoce como el judío español, o a cómo, por ejemplo, nosotros celebramos las fiestas, justamente cómo celebramos Hanukkah, cómo celebramos Pesach, que creo que tiene como un sabor muy particular. Y obviamente está también el tema de la identidad, de quiénes somos finalmente, de quiénes somos hoy en día, cómo este mundo, digamos, tan cosmopolita, nos confronta a el tema de la identidad. Y de alguna manera, pues, es también una reflexión sobre eso el libro. Isaac, haber nacido en tu caso en Tánger imprime carácter, ¿no? ¿Cómo crees que se podría definir al sefardí de Marruecos? ¿Qué os caracteriza? Mira, bueno, primero yo creo que hay que hacer probablemente alguna diferencia entre los sefardíes que venimos de lo que se llamaba el Marruecos español y el Marruecos del sur, ¿no? Yo creo que obviamente hay una cercanía en los Marruecos, en los judíos, perdón, del norte de Marruecos con la cultura española. Y es una relación a veces un poco ambivalente, ¿no? Y yo también creo que de alguna forma lo recojo en algunos de los artículos de las crónicas que están en el libro. Es una relación en la que sentimos ese vínculo con Sefarad, digamos, de alguna forma esa tierra de origen de muchos de nosotros, de muchos de nuestros ancestros. Pero también está esa historia difícil, esa historia lamentablemente de persecuciones, de discriminación, de intolerancia. Y yo creo que los judíos del norte de Marruecos, que conservamos ese vínculo tan fuerte con el idioma, claro, la forma en la que lo hablaban mis abuelos, mis bisabuelos, la jaquetía, tienen esa ambivalencia un poco más marcada que en judíos, por ejemplo, también de origen sefardí, pero que no tenían ese vínculo con el idioma, como lo teníamos nosotros. Y yo creo que eso es algo que marca mucho la forma de ver el mundo, digamos, de nuestra identidad como judíos y como sefardíes.
Sí, esa gracia de la jaquetía, ¿no? Ese sentido del humor, ese ver las cosas desde Bueno, perspectivas diferentes, ¿no? exactamente, y un poco lo recojo en algunas de las crónicas. Aquí tengo enfrente mía una que le dedico a una escritora, Lucy Garzón, de Benarroch, que escribió una famosa carta sobre una emigrante judía que llegaba de Tetuán a Caracas y en los años 70, en la época de oro de Venezuela. Y ella transmite con toda esa gracia de la jaquetía muchas de las cosas que mis padres, que mucha gente que llegaba a Venezuela vivió. Pero es algo que yo creo que se puede comunicar solamente en jaquetía, o sea, con todos los matices, con todo lo que tú mencionabas, con toda esa gracia que la jaquetía tiene. Ese es un ejemplo. Otro caso que menciono aquí es una crónica que dedico al Seder de Pesaj, particularmente a la lectura de la Agadá en ladino, que es algo que sigo haciendo, que mi padre hizo, que hizo mi abuelo, que era no solamente leer la Agadá en arameo o en hebreo, sino leerla también en ladino. Y yo creo que hay cosas que decimos en ese ladino de la Agadá que comunican, que tienen una fuerza, que tienen no sabría cómo decirlo, digamos, que tienen un algo que no consigo yo, probablemente, bueno, también porque que no soy un experto en el hebreo o en el arameo de la Agadá. O sea, si yo pienso en el Al-Ahmania, en esa parte de la Agadá, y cuando lo decimos en ladino, decimos todo el que tenga menester pascual, que venga y Pascua, eso comunica una idea, una invitación, una apertura que es única, expresada en ladino. Y eso yo creo que es efectivamente algo que nos caracteriza y que le da ese sabor particular al ser sefardí del norte de Marruecos. Isaac, si te parece, vamos a repasar esa estructura en la que has dividido estos escritos familiares. Hablabas de la lengua de los sefardíes, otro apartado es In Memoriam. Aquí, bueno, a mí me ha enternecido mucho la carta que tiene que ver con tu amigo Ángel, pero no sé si quieres destacar algo más de este capítulo. Sí, es recordar a seres queridos. Eso es algo que también quise hacer en el libro. Hay un ejercicio ahí de memoria para recordar a todos estos seres queridos que lamentablemente nos han dejado, efectivamente, amigos, familiares, primos. Y bueno, era una forma de rendirle homenaje a gente. Y hay de todo, porque, por ejemplo, verás que hay gente muy, muy cercana, digamos, desde el punto de vista familiar, a mis primas, o a mis tíos, o a Ángel, que fue un gran amigo. Pero también hay personajes que marcaron, por ejemplo, la cultura venezolana, como el escritor Isaac Chocrón, que lamentablemente yo creo que no es suficientemente conocido fuera de Venezuela, y Chocrón, Isaac, tenía en su obra siempre un sentido muy de la identidad judía y particularmente de la identidad sefardí. Y eso está en un libro que yo reseño aquí en esta crónica que le dedico a él, que se llama Rompas en caso de incendio, y que relata un poco lo que significa volver a los orígenes. O sea, un judío venezolano como él, pero descendiente judío marroquíes, tiene que volver a Marruecos por una serie de circunstancias, y ahí descubre o redescubre esa identidad. Y yo creo que se trata un poco también de eso, ¿no? De no solamente recordar a esos seres queridos, sino también a esos personajes que en la cultura venezolana, desde los sefardí, hicieron un aporte, como ha sido el caso de Isaac Chocrón. Hablas también de las celebraciones y fiestas. Hay un apartado reservado a historia en el que escribes sobre eventos importantes para el judaísmo en todo el mundo. ¿Quieres destacar alguno?
Bueno, yo quisiera destacar una nota yo diría que me salió como del alma, que llamé Bilbao y el nuevo antisemitismo. Esa nota salió originalmente en El País de Madrid, y lo que yo quisiera destacar es la reacción que esa nota generó en los lectores. Yo creo que es una de las notas que yo he escrito allí que más comentarios y particularmente correos personales produjo. O sea, gente que me mandó directamente a mi correo comentarios. Y bueno, primero porque fue, digamos, en reacción a un evento que ocurrió y que lamentablemente vemos hoy en día, en el que se utiliza, digamos, se ataca a Israel, pero que en el fondo revela un poco la misma pulsión, la misma tendencia atávica del antisemitismo, que vuelven ahora con un discurso anti-israelí. Y eso fue lo que me motivó. Pero claro que aquí fue el episodio, el intento de boicot a Matitiao, que aquí lo seguimos intensamente en Radio Sefarad. Exactamente, el intento de boicot a este cantante Matitiao. Y que, como siempre, digamos, utiliza esta retórica anti-israelí, digamos, para disfrazar otras cosas. Pero lo interesante fue la reacción de muchos lectores, y particularmente lectores vascos, que obviamente se sintieron de alguna manera interpelados por el título del artículo, que se llama Bilbao y el nuevo antisemitismo. Y ellos me decían, pero no, aquí usted será siempre bienvenido, aquí nosotros los vascos somos muy abiertos, aquí por supuesto que no tenemos este tipo de sentimientos, no albergamos este tipo de sentimientos, no compartimos este tipo de boicot, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante ver esa necesidad que tiene la gente de decir, no, yo no comparto ese punto de vista, yo no, digamos, me pliego a ese tipo de acciones intolerantes. Y fue, claro, a veces uno recibe también artículos llenos, no artículos, sino correos llenos de odio, etcétera. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo la gente quiso desmarcarse de alguna forma de ese boicot, y particularmente aquellos que se sentían interpelados por la mención a Bilbao en el artículo, que no tiene que ver particularmente con Bilbao, sino con la forma en la que los judíos de Marruecos se referían a Israel en clave, ¿no? En clave, en los años 50 y 60, en vez de hablar de Israel, que podría resultar sospechoso, pues preferirían utilizar la palabra Bilbao. Sí. Isaac, ¿qué destacas o qué nos quieres contar del capítulo Identidades? Bueno, Identidades tiene que ver un poco con ese tema, con las tensiones que uno vive en un mundo de identidades múltiples. Imagínate, o sea, yo nací en Tánger, nos mudamos a Venezuela cuando yo era pequeño, a los 6 años, y ahora vivo en Canadá. Y uno está, digamos, o me ha tocado a mí vivir justamente las tensiones de estas identidades múltiples. Y en esas notas, de alguna forma, reflexiono sobre eso, y hay, por ejemplo, en el escrito Moros en La Guaira, retomo una frase que mi madre dijo cuando estábamos llegando al puerto, porque nosotros fuimos en barco de Algeciras a La Guaira, al puerto que está cerca de Caracas, y ella hizo una observación y dijo, pero mira esta gente, si parecen moros, parece que nunca hubiéramos salido de Marruecos, ¿no? Y eso se me quedó grabado. Yo tenía 6 años y eso me marcó de tal manera que después se convirtió en un relato que ahora es una obra de teatro que no ha sido representada, que se llama Caribe Mediterráneo, donde justamente una familia que llega de Marruecos a Caracas en los años 60 vive, vamos a llamarlo, un estado de confusión de identidades. Uh-huh. Y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos hoy en día, cómo conservar, digamos, nuestros orígenes, nuestra identidad fundamental, pero también cómo asimilar sin perder esta identidad fundamental lo que otras culturas
lo que otros idiomas nos pueden ofrecer. Y yo creo que, digamos, nosotros judíos vivimos esas tensiones hoy en día y tenemos que movernos en ese mundo de identidades múltiples. Porque uno, cuando me pregunta, bueno, pero ¿de dónde eres? Pues yo tengo un poco de dificultad a responder eso, ¿no? De este tema hablabais en la conjura del esplendor, entre otras cosas, por supuesto, pero ya que has mencionado a tu madre, Isaac, cuéntanos esa anécdota de Días de Radio Roja. Bueno, la anécdota del Día de Radio Roja es muy simpática porque, bueno, primero hay que decir una cosa, la mayoría de los judíos de Tetuán, de Tánger, en la época de la Guerra Civil Española, pues obviamente eran simpatizantes básicamente del bando republicano, tenían una simpatía particular por el bando republicano en general, yo creo que por distintas razones. Y seguían todas las noticias, obviamente, que venían, pues, no era fácil de lograr tener noticias, pero bueno, tenían ahí un aparato de radio y a veces sintonizaban alguna emisora que daba noticias sobre el bando republicano. Ya la guerra había terminado y se había instalado, entiendo, el gobierno de la República, que provisionalmente se había instalado en Francia. Y entonces, una tarde en casa de mi abuela, unos tíos míos decidieron hacer una broma. Una broma que para la época podemos decir bastante sofisticada. Y con un micrófono, pues lo conectaron en la radio, se pusieron con un cable largo, se pusieron en otro cuarto. Y entonces llegó una tía mía, que ya en esa época estaba casada, la recibió mi abuela y le dijo, oye, mira, hemos encontrado una emisora de los republicanos y aquí estamos escuchando creo que era Santiago Carrillo, y a la Pasionaria hablar y no sé qué. Y entonces uno de mis tíos se hacía pasar por Santiago Carrillo, una de mis tías por la Pasionaria. Por la Pasionaria. Y entonces, claro, lo que ellos hicieron fue que empezaron a hablarle, a saludar a los judíos de Tetuán y, por supuesto, mencionaron al cuñado y nuestro saludo para quien era el cuñado de mi tía, Jacob Serfati, no sé qué, ya mi tía le iba a dar algo. Yo a imaginar que, por supuesto, inmediatamente mi abuela le tuvo que decir, no, esto es una broma, no sé qué. Pero ellos eran muy bromistas, porque además se lo hicieron ya después que escribí la crónica esta sobre la Radio Roja, Días de Radio Roja. Mi madre me contó que esa broma la repitieron con otras personas que también cayeron. Y eso un poco revela también una cierta ingenuidad de la época, ¿no? O sea, yo creo que hoy sería muchísimo más difícil que alguien caiga en la broma, porque somos mucho más escépticos. Pero había una cierta ingenuidad con respecto a lo que la gente escuchaba en la radio, a las noticias, y eso, bueno, permitía que las bromas resultaran, ¿sí? Y quizá más sentido del humor, ¿no? En ocasiones. Oye, Isaac, y también más sentido del humor, sí. Es verdad. Isaac, ya se nos acaba el tiempo de la entrevista. No sé si quieres contarnos más sobre escritos familiares. Bueno, no, solamente, digamos, para aquellos que se interesan en estos temas asociados con el rescate de la memoria, con el rescate, digamos, de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad sefardí. Yo creo que este libro es una muy modesta contribución a eso, desde una comunidad, y quiero insistir en eso, de judíos sefardíes en Venezuela, que ha hecho una gran contribución en rescatar ese patrimonio, tanto desde el punto de vista del idioma, de la cultura, de la religión. Y quise simplemente poner un granito de arena para contribuir al rescate de esa memoria. Muy bien, pues además lo has hecho de manera muy generosa contándonos tu propia historia. Isaac, muchísimas gracias por atendernos y por Escritos Familiares. Muchas gracias, como siempre, Raquel, muy amable.